Buenas noches a todos, espero que se encuentren bien. Y este video que voy a dar hoy para ustedes es para más o menos explicar sobre mapas conceptuales y específicamente también sobre la área nuestra que es la informática. Trataré de ser breve ya que para que no sea tan pesado y que se sepa más la parte básica sobre lo que hemos trabajado hasta el momento. Bueno, yo armé acá un mapa conceptual, ¿no? Ya que mi pizarrón es chiquito, vamos a hacer de cuenta que estamos en el aula del establecimiento, no en la sala, porque lo voy a dar como si fuese que están exponiendo algo en el aula, ¿sí? Así que bueno, para que más o menos tengamos una idea, quizás ustedes vean las letras invertidas, ¿sí? Porque bueno, eso es lo que hace el tema de resolución. Pero bueno, igual nos va a servir como viendo ustedes lo que yo había subido sobre los mapas conceptuales, sobre todo el de informática, ese que vamos a explicar. Bueno, habíamos dicho que el título principal puede ser inicial, que puede comenzar desde el inicio, o puede ser central, que comienza, digamos, justamente en el centro del mapa conceptual, ¿no? Esta es una lámina, pero en sí lo que yo voy a explicar es a través de un mapa conceptual, que es lo que había explicado en su momento, ¿sí? Que quizás el ser humano no tiene tanta capacidad para almacenar información, entonces lo que se utiliza es esta herramienta para poder explicar ciertos temas, sobre todo en el secundario y en el nivel terciario. Bueno, esto tiene que ver con el mapa conceptual. Ahora, el tema principal en este caso sería la informática educativa, ¿sí? ¿Qué sería la informática en sí? Que es nuestra área. Bueno, nosotros si dividimos esta palabra, ¿sí? Sería infor, viene de información. Informática viene de automática. O sea que en síntesis es una fusión de dos palabras, ¿sí? No la unión de dos palabras, sino la fusión. ¿Se entiende? Por ejemplo, videollamada sería una unión. En este caso, como es información automática, se fusionó y la palabra es una sola, informática. Más o menos para que entiendan la diferencia. Bueno, cuando hablamos de informática, tenemos que decir, en síntesis o en resumen, que sería el tratamiento de la información, la distribución de la información y en el medio el proceso de la información. También podemos decir el almacenamiento de la información, pero con esas tres palabras resumimos todo, ¿no? Es donde ingresa, donde se procesa y donde da la salida o se puede almacenar. El caso de la información, estamos hablando a través de una computadora, ¿no? Más precisamente. Recuerden que habíamos dicho cuál es la diferencia entre computación e informática, ¿sí? Muchos se confunden, entonces por eso yo mandé dos enlaces, para que ustedes lo vean en YouTube, cuál es la diferencia sobre un tema y sobre el otro. Pero obviamente que uno tiene que depender del otro, ¿no? Bueno, si nos basamos en información, vamos a la historia. ¿Por qué la información es tan importante? Vamos a pasar por la historia del ser humano en sí. Salgamos un poco de lo tecnológico. No soy profesor de historia, pero bueno, más o menos vamos a analizar cómo llegamos a estos tiempos. Bueno, en el comienzo del ser humano, los famosos cavernícolas, el origen del ser humano, lo más importante era la caza y la pesca, porque
lo que hacía era poder alimentarse y subsistir, y con la piel de los animales protegerse del clima. Ahora, en la época de la civilización, lo más importante pasó a ser las tierras, ¿sí? Uno, si tenía una propiedad, los famosos terratenientes, lo que hacía era trabajar esa tierra, ¿sí? Cosechar, sembrar, criar animales, y bueno, con eso uno podía subsistir, podía tener una mejor calidad de vida. Después pasó a ser el trueque. Bueno, si uno tenía un ganado de vaca, el otro tenía ganado de gallina, el otro de cerdo, bueno, se empezaron a cambiar de ganado en este caso, y bueno, todos tenían todo. Un ejemplo, ¿no? Que estoy dando. Son muchos pueden ser los ejemplos. Y después, como ya la familia era numerosa, pero no se daba abasto a producir más, lamentablemente la mentalidad del ser humano, lo malo del ser humano, era el tema de la esclavitud, ¿sí? Traían los negritos de África y los utilizaban. Eso eran los famosos recursos humanos, ¿sí? Lo hacían trabajar en la tierra, bueno, en fin. Eso, cuando terminó el tema de esclavitud, pasó a ser lo más importante, la moneda, el invento del dinero, digamos, ¿no? Que uno ya con el dinero podía empezar a comprar y tener lo que uno quisiera. Los famosos bancos empezaron de a poquito a entrar al mundo del capitalismo. Y bueno, después con el tiempo, la revolución industrial, ¿sí? Ya, digamos, todos tenían derecho, los pobres sobre todo, a trabajar y ganar su dinero, ¿no? Y poder mantener a su familia, y tener, como dijimos, una buena calidad de vida, o en lo posible. Y bueno, lo que no se sabe cuándo fue la escritura. La escritura fue fundamental en el ser humano, porque lo que hacía era poder salir de lo desconocido. Nos basamos quizás en la época de la Biblia, si vamos, que estaba escrito en hebreo, y que después fue circulando en todo el mundo, y cada uno lo interpretó de distinta manera, porque ya empezaron el tema de los lenguajes, el tema de los dialectos, ¿sí? Y las culturas, y bueno, de ahí se armó distintos tipos de religiones, porque cada uno lo interpretó de distinta manera. Bueno, de ahí hubo muchos avances, y en los últimos 50 años lo más importante pasó a ser la informática, o mejor dicho, la información, ¿sí? La información. ¿Por qué la información? Porque vamos a dar ejemplos para que se entienda mejor. Si yo tengo agricultura, o mejor dicho, cosechas en el campo, soy un empresario, y invertí dinero en el campo, mucho dinero, y necesito dentro de 6 meses poder vender todo lo que produje en el campo, ¿sí? Las cosechas que, vamos a suponer, no sé, trigo, por decir algo. ¿Y cuál es la información que yo necesito? Que en esos 6 meses no pase, algo que no pase, que sería el tema
del clima, ¿no? De lluvias ácidas, que no haya vientos huracanados, que no haya granizado fuerte, que me destruye todo el sembrado, que no llueva y haya sequías, o sea, inundaciones, un montón de cuestiones que uno debe estar informado, porque si no me voy a quiebra, ¿sí o no? Entonces, bueno, ese sería un ejemplo. Otro ejemplo podría ser si yo tengo dinero, o mejor dicho, dólares en el banco, en una cuenta, y yo lo pagué, no sé, 150 cada dólar, y necesito que ese dinero sea el monto máximo de acá a 6 meses para hacer una inversión. Es importante saber si el dólar va a subir, si el dólar va a bajar, si se va a mantener igual. Sí, es importante, ¿sí? Porque yo necesito informarme para saber qué va a pasar de mí dentro de 6 meses, si voy a poder lograr esa inversión que tengo en mente, obviamente, ¿no? Planificado. Pero la información siempre es importante que llegue en el momento preciso, ¿no? Porque si, no sé, vamos a estar como Rambo, no sé si vieron la película Rambo, que todavía está en guerra, la guerra de Vietnam, y terminó hace muchos años, y nunca le llegó la información y pasa a ser un ermitaño, porque está en una realidad que en realidad no lo es. ¿Se entiende cuál es la diferencia? O si llega la información, uno que no tiene, que vive en el campo y no tiene ni televisión, ninguna tecnología, no tiene nada, y dice, un abuelo murió Gardel, es una información obsoleta, no nos sirve, ¿sí? Sí, si fuese a futuro, sí. Me llega una información que va a caer una bomba en la ciudad de Moreno, bueno, eso yo lo puedo evitar, o al que le llegue esa información, ¿sí? Una bomba en una escuela, como ha ocurrido muchas veces, que pueden ser falsos, pero bueno, uno lo puede evitar a ciertos problemas que se pueden producir en la sociedad en general. Entonces, nosotros nos enfocamos en informática porque, bueno, dijimos, esa información es breve y rápida, como de inmediatez ahí arriba, ¿sí? Porque viene a través de una computadora, ¿no? Todo es automatizado. Por eso es información automática. Entonces, si volvemos a los ejemplos de información, y sobre todo al área nuestra, yo cuando era niño, porque yo no soy de esta generación, por más que sea profesor de informática, no soy de esta generación, soy de las generaciones que si la maestra o el profesor te mandaba a hacer un trabajo práctico, vos lo que tenías que hacer era buscar una biblioteca en la que tenga mayor cantidad de libros, que sea más completa, ciertas respuestas a contestar, tenías que tratar de leer varios libros para poder de todas ellas formar la respuesta. Tenías que a veces dibujar ciertos esquemas, o si no sabías dibujar, utilizar un papel de calcar. O sea que en definitiva un trabajo te llevaba quizás 30 días, y era bastante tedioso buscar el lugar con tus compañeros, poder ponerte de acuerdo, nos lleva mucho, mucho trabajo. Hoy en día, yo les mando a hacer un trabajo a ustedes, a través de una computadora, ingresan a un navegador, vamos a poner el Google, googlean,
buscan la palabra directamente. Tienen varias páginas en las que puede elegir las que ustedes más entienden. Inclusive pueden copiar toda una página, copia y pegan en un programa, por ejemplo el Word, que sería un procesador de texto, y recortan lo que está de más, y ya copian y pegan también los gráficos, si necesitan, y a su vez, inclusive pueden hacer la carátula con el Word, rápidamente, prolijo, y también lo pueden, si necesitan entregarlo en papel, lo imprimen directamente. O sea que un trabajo del que a mí me daban desde niño, ustedes lo harían quizás en una hora, ¿sí? Inclusive ahora me lo mandan de forma digital, a través de un archivo, y lo recibo al instante. No tengo que esperar a que la próxima semana me diera un trabajo de biología, tenía que esperar al profesor de biología para entregárselo. Y ya la fecha ya se me estaba terminando. No, eso ya no existe. Entonces, bueno, yo siempre pongo los ejemplos desde cuando yo era niño, ¿no? Porque son dos mundos distintos. Y bueno, y la información es quizás lo más importante, no porque lo diga yo, sino porque estoy dando un montón de ejemplos que hacen que esa información que tengamos también no las cuidemos, ¿no? Porque también hay cosas malas dentro de la tecnología, no es que todo es bueno, ¿no? El caso de robo de información también. Entonces por eso está lo bueno y lo malo. Pero bueno, uno trata de que siempre tengamos en cuenta ciertas cuestiones para cuidarnos sobre la información. Bueno, no me quiero extender tanto porque si no, no voy a terminar la clase. Hay un montón de cosas que podría hablar sobre la información. Pero bueno, nosotros nos enfocamos en la informática. En este caso es informática educativa porque está dentro de un establecimiento. Y fíjense, ustedes fíjense en el mapa que yo les mandé, que es más claro. Yo lo tengo a para mí, para poder explicarlo. Y bueno, nosotros acá tenemos 3 ramas que tienen que ver con la información educativa. Una sería la educación, precisamente, porque estamos dentro de un establecimiento, habíamos dicho, pero bueno, acá, entre la educación encontramos también, aparte de la escuela, la familia y los maestros, ¿sí? Pero bueno, vamos por partes. Dijimos, las ramas son educación, por un lado, ¿sí? Acá, tecnología por el otro y aprendizaje por el otro. Bueno, vamos por partes y vamos a tratar de ser breve, porque si no, no vamos a extender demasiado y el video se me va a cortar. Y bueno, la educación es fundamental. La educación es fundamental. Tenemos la escuela, por un lado, ¿sí? La escuela por un lado. Tenemos la familia por el otro y la sociedad en general. Bueno, la familia es fácil, ¿no? Cuando uno nace y empieza a hablar, ¿no? Y a poquito, por ser bebé, quizás las primeras palabras son mamá y papá, ¿no? Ahí ya empezamos a conocer a nuestros padres. A nuestros tutores, ¿no? Depende del caso de cada uno. Bueno, y ahí nos enseña lo bueno y lo malo, ¿no? Vamos aprendiendo de a poquito sobre la marcha, a medida que uno va creciendo y va entendiendo un poquito más las cosas, ¿no? Porque nos estamos desarrollando como seres humanos. Eso es más o menos
cuando ya ingresamos al jardín, lo primero que nos enseñan son quizás los colores, la primera información que recibimos, ¿no? Colores, las maestras del jardín, ¿no? Colores, nos enseñan a través de la música, a través de los dibujos, empezamos a conocer los números, las letras, pero recuerda que, bueno, yo que a veces doy comunicación, las letras que vemos acá son simplemente símbolos, ¿sí? Son símbolos. ¿Por qué? Yo los ejemplos que doy, ¿no? El caso de los chicos, ¿cómo aprenden? ¿No? Y bueno, aprenden de esa manera, incentivándolos de esa manera, las maestras a través de juegos, ¿sí? Que es lo primero que el niño tiene interés, ¿no? De jugar. Bueno, empiezan a aprender de esa manera. Todos empezamos a aprender de esa manera cuando vamos al jardín. La escuela en sí, cuando comenzamos a partir de los 6 años, la escuela en sí, tenemos educación a través de la maestra, a través de directivos y a través de compañeros. Bueno, la educación a través de la maestra, que es como nuestra segunda mamá, en ese momento, porque nos dejan, ya nos largan directamente más horas, no tanto como en el jardín, ya nos encariñamos con la maestra, y la maestra lo que hace es que nosotros dejemos de ser analfabetos y empecemos a aprender a leer y escribir, ¿sí? Empecemos a aprender a sumar y a restar, y bueno, eso es fundamental, ¿no? En el ser humano, ¿no? De ya poder defendernos a través de la escritura, a través de la lectura, a través de la comprensión. Nos vamos desarrollando como seres humanos. Bueno, ya es fundamental la maestra. Los docentes son fundamentales en este caso. Después, la escuela ya sería nuestra segunda casa. Son 6 años que hacemos durante la primaria. Y en mi caso era 7, ¿no? Era el 7º. Bueno, después, los directivos. ¿Cómo aprendemos a través de los directivos? Bueno, aprendemos, ya empezamos a aprender las obligaciones que tenemos, ¿no? De ir limpio a la escuela, de cumplir con el horario de entrada, de cumplir con el horario de salida, de respetar el tema del recreo, los minutos que tenemos. En los actos públicos, los directivos nos enseñan el tema de la Revolución de Mayo, la independencia, nuestros derechos, los derechos humanos, que tenemos libertad de expresión, que tenemos una historia grande en nuestro país, en todo tipo de índole. Pero nosotros lo que tenemos que pensar es que también nos educa el director, ¿no? Nos educa en cuestiones que por ahí vamos aprendiendo, el tema de los signos, el himno nacional argentino, el de la bandera, el de Malvinas, en fin, un montón de cuestiones que también es fundamental. La historia, nuestra historia. Después, ¿cómo aprendemos ya a través de nuestros compañeros? Esto ya es la parte de aprendizaje, ¿no? En sí. Cuando uno arma grupos, ¿sí? No es que lo arma porque sí. Uno viene al aula, da un texto, impresión de texto, a distintos grupos, 4 o 5 grupos, depende de la cantidad de alumnos que haya, y cada compañerito que está al lado puede saber cuestiones que uno no sabe. Uno no tiene falta de ortografía, el otro escribe muy bien, pero tiene falta de ortografía, el otro sabe dibujar, el otro es un buen líder. Entonces todo eso se complementa cuando vos entregas un trabajo. Y vos vas aprendiendo del otro. Es como en las empresas, ¿no? Cuando se arman grupos de trabajo. Bueno, el tema es que el trabajo final termine de la mejor manera posible. Por eso se arman grupos de trabajo en diferentes empresas.
Bueno, eso es muy simple, muy fácil de analizar, ¿no? Y volviendo a la otra parte sería sociedad en general. ¿Qué sería el aprendizaje sobre la sociedad en general? Bueno, acá podemos abarcar mucho, ¿no? Vamos a dar 2 ejemplos, por decir algo. Una sociedad de fomento, o 3, vamos a decir. Una sociedad de fomento, que se juntan la gente del barrio para mejorar el barrio en sí. Entonces se juntan en un club, forman una sociedad de fomento y arman, no sé, arman ollas populares para aquellos necesitados, ¿no? Que no tienen trabajo, que están mal, arman o entrega de mercadería, o no sé si bailes para juntar fondos para arreglar la calle. O sea, todas esas cuestiones de sociedad también enseñan, en este caso, no en el tema de educación en sí, sino en otro tipo de educación que sería el del ser humano, el de poder valorar al otro y que el otro tenga los mismos derechos que uno tiene. Entonces, bueno, ya también tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? En este caso, como ser humano. Después tenemos, podemos decir, en las escuelitas de fútbol podemos aprender, porque también en la escuelita de fútbol también hay escuelas primarias y secundarias, ¿sí? No es que solamente te enseñan a jugar al fútbol, sino también a educarte. En el caso de Boca, de River, Independiente, de San Lorenzo, tienen escuelas de fútbol, Huracán. O sea, no todos tienen la posibilidad de llegar a ser un Messi, un Maradona. Entonces, se los forman como ciudadanos y después ven, pero por lo menos ya tienen un título como para poder defenderse. Otra podría ser las iglesias. ¿Sí? Las iglesias también, muchos terminan en una iglesia, la primaria o la secundaria, que están habilitadas, y las iglesias también te forman como persona. Pero bueno, eso es algo muy simple y básico, ¿no? Esa sería la parte de educación. Vamos a la parte del aprendizaje en sí. Bueno, habíamos dicho inmediatez. ¿Por qué de inmediatez? Porque nosotros no nos enfocamos en una computadora en sí, ¿sí? Por ejemplo, telefonía móvil. ¿Qué aprendemos a una telefonía móvil? En realidad, esto es antiguo. En realidad es un celular. Cuando comenzaron los celulares, los primeros aparatos celulares, eran más que nada para llamar. Ya tenían teclados para mensaje de texto, pero todavía no se aplicaban. Pero ya estaban preparados. Nadie pensó que iba a funcionar tan bien, ¿no? Bueno, y actualmente los mensajes de voz, ¿no? Pero cuando empezaron a utilizar los primeros aparatos, eran en realidad telefonía móvil, ¿sí? Porque se utilizaba para llamar, simplemente. Después yo veía, ¿no? En países como Japón, que avanzaba muy bruscamente la tecnología, y lo que hacían eran, los que tenían el mismo aparato celular, que eran grandotes, se podían ver. Yo digo, qué maravilla, cuando llegaremos a eso. Bueno, hoy en día es algo normal. Entonces, ¿cómo aprendíamos a través del celular? Bueno, volviendo a mi ejemplo de niño, yo para poder dar una prueba de matemática necesitaba una calculadora, ¿no? Para sumar, restar, multiplicar, dividir, para hacer operaciones. Para poder, no sé, si se me corta la luz en mi casa, necesitaba una linterna. Para escuchar radio necesitaba un aparato de radio. Lo mismo para ver las noticias, necesitaba la televisión. Bueno, son pequeños ejemplos, ¿no? Bueno, hoy en día
en el celular tenés todo. Esto es una mini computadora. Tenés todo, inclusive más, hasta internet tenés. Entonces, digamos que toda esa cantidad, la alarma que necesitaba uno para despertarse, bueno, lo tenés todo eso y mucho más en este aparatito. Una maravilla. Esto es una mini computadora. Y puedes aprender muchas aplicaciones dentro de este aparato. Lo resumo así, ¿sí? Después, acá fíjense que tenemos, me voy a parar, la moda y la innovación. La moda y la innovación. Perdón si tapé la pantalla. No están relacionados y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Muchos los relacionan. Cuando hablamos de moda, estamos hablando de que, qué sé yo, por ejemplo, los pantalones que vienen todos rotos, si yo me rompo el pantalón, ¿no es lo mismo? Porque la moda, los piercing, eso ya viene antiguamente de los indios, cuando se ponían los huesos acá, en la nariz, bajo la nariz, en las orejas. Y el tema de, por ejemplo, los tatuajes también es antiguo, el tema de los hippies, o generalmente cuando yo era niño, los que estaban tatuados estuvieron presos. Bueno, o sea, la moda vuelve, pero no es innovación, ¿sí? Son dos cosas distintas. Esto, el aparato que dije, último, no es moda, es innovación. ¿Se entiende? Cuando hablamos de innovación, estamos hablando de algo nuevo. En el caso de los sistemas operativos, tenemos Windows 98, no es lo mismo que el Windows 2010, o Vista, o 7, o XP. No es lo mismo, ¿sí? Pero innovación no significa que sea mejor, no. Eso es algo que se ha instalado como si fuese todo lo que sale es mejor. Depende. Yo pongo el ejemplo. Para yo ir a trabajar, ¿qué es mejor? ¿Ir con un auto por fiesta o ir con un fitito? ¿Qué es mejor? Mucho más decir el fiesta. ¿Por qué? Cuando ustedes piden un remis, ¿traemos un fiesta que quiero ir hasta Moreno? No, el objetivo de ustedes es llegar a destino. Bueno, esto es lo mismo. El objetivo es llegar a destino. Después el auto es lo mismo. Llegaré 10 minutos más antes, 10 minutos después. El tema es llegar, ¿sí? Y con el sistema operativo es lo mismo. No significa que el último sistema operativo sea mejor que el anterior. No, depende para lo que lo vas a utilizar. Lo mismo pasa con los teléfonos móviles antiguos. Si mi abuelo tiene un teléfono móvil antiguo y solamente lo quiere para llamar, ¿para qué quiere este? Si nunca lo va a utilizar por completo, solamente para llamar. ¿Se entiende a lo que yo voy? Bueno, por eso muchos confunden este tema de la innovación. Bueno, vamos al interés propio. Voy a poner un ejemplo. Mis hijos cuando eran chiquitos y venían del jardín, que tenían 3 años, ellos prendían la computadora y se ponían a jugar a los juegos, a los videojuegos. Y uno dice, ¿cómo? Si no sabe leer, ni leer ni escribir, ¿cómo saben las teclas que tienen que utilizar? Bueno, eso se llama memoria visual, ¿sí? Porque ellos lo que hacen es memorizar la tecla, las letras que para ellos son símbolos, y en realidad son símbolos. Todos tenemos esa capacidad cuando somos niños muy pequeños, que después, bueno, con el tiempo se va yendo esa memoria visual. Pero es algo lógico, ¿sí? Por eso ellos saben, sin saber ni leer ni escribir.
porque el interés propio del chico en ese caso es poder jugar. ¿Sí? Entonces el cuerpo se manifiesta de alguna manera. Si yo a ustedes, el objetivo mío es que instalen, que aprendan a instalar, y muchos no saben y no lo quieren hacer, pero por ahí sí, bueno, vamos a crear un software que tenga un juego determinado, y ustedes van a aprender a instalar por el simple hecho de poder jugar, pero por ahí no era la idea de ustedes, pero sí era mi objetivo, entonces terminan aprendiendo, ¿sí? Siempre el objetivo es ese, siempre hay que buscar la manera de poder llegar al alumno, a llegarle al alumno lo que uno está buscando, ¿no? Para que logre aprender. En este caso, bueno, sería instalar. Volviendo a la pedagogía, perdón, no toqué este punto, la pedagogía es muy importante. Si yo estoy en el aula en estos momentos, ¿no? Y estoy explicando este tema, y algún alumno no me entiende, entonces se lo vuelvo a explicar, no me entiende, se lo trato de explicar con otras palabras y de otras formas, tampoco me entiende. Algo está fallando, o explico mal, soy mal profesor, o tiene un problemita ese alumno, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Porque si el 99% entendió y ese alumno no entendió, el docente no puede hacer nada. Entonces, ¿qué se hace ante esa circunstancia? Se necesita una ayuda extra, que sería un pedagogo, un asistente social y un psicólogo infantil podría ser. En ciertas escuelas hay entes que se le llama gabinete, en las escuelas primarias habitualmente, y entonces se aísla a ese chico, se le da temas aparte, ¿sí? Especiales, y una vez que ese chico empiece a entender, se lo vuelve a la clase normal junto con los demás. A mí me ha tocado muchas veces, sobre todo en adultos, perdón, sobre todo en los adultos me ha tocado chicos que venían drogados a la clase, que tenían diferentes adicciones, tanto a las drogas, al alcohol, al maltrato, han sido maltratados en sus casas por padrastro. La verdad que muchas cosas que a veces uno no puede creer, ¿no? Y cuando se acercan a vos y tratan de, entre comillas, de pedir ayuda, uno a veces no sabe qué hacer, pero bueno, uno trata de buscar la ayuda, ¿no? La ayuda que se le pueda dar. Porque aparte uno de ser docente es un ser humano. Y bueno, una cosa es cometer errores y otra cosa es que seas una víctima de, de, de otros errores ajenos. Entonces, la verdad que a veces no es fácil. Entonces necesitas sí o sí otro que esté especializado en esos temas. ¿Sí? La pedagogía, digamos como que a medida que fue pasando los tiempos, esa palabrita fue teniendo muchos significados que tenían que ver más que nada con la educación, ¿sí? Y que bueno, que fueron
digamos, fueron aplicando la historia, la psicología, la sociología, se fueron aplicando ciertas áreas para poder ser más completo el tema de pedagogía. Bueno, y la información, obviamente, que es lo que nosotros estamos tocando. Bueno, eso más o menos se entendió, supongo que sí. Acá nadie me va, como está grabado, nadie me va a contestar, ¿no? Bueno, volvamos a la seriedad y ver ahí, bueno, la innovación ya le habíamos dicho, influencia de las redes, influencia de los medios. Bueno, la influencia de los medios ya sabemos qué es, cómo podemos aprender a través de los medios. Los medios serían la radio o la televisión, ¿sí? Internet. Yo quiero aprender inglés, antes había en el canal abierto, había cursos de inglés que se daban en Canal 7. Después, con respecto a la radio, no sé, quiero estudiar locución, necesito escuchar personas que estén acorde a lo que yo busco, no sé, por decir alguien, Héctor Larrea, Víctor Hugo Morales. Bueno, y después lo grabo, lo escucho, veo qué palabras se utilizan para esa oratoria. Recuerden que el tema de la oratoria es importante, es como ser un vendedor y tratar de que el cliente te compre, ¿no? Entonces, eso sería, lo que yo enseño es comprensión del texto, pero en este caso sería comprensión de forma oral, ¿sí? Por eso el mapa conceptual, perdón. Bueno, influencia de las redes, bueno, dijimos internet, me faltaba, ¿no? ¿Cómo podemos aprender a través de internet? Bueno, tenemos el caso de YouTube, que sería algo parecido a lo que estoy haciendo ahora, pero entran en la página de YouTube. Yo había mandado 2 enlaces, que había dicho al comienzo, que uno tenía que ver qué era la informática y el otro tenía que ver cuál es la diferencia entre computación e informática. Bueno, esos serían, digamos, videos ya grabados que están instalados dentro de internet y que uno aprende. Si yo vuelvo a mi historia, ¿no? Cuando me inscribí para dar sociales, tenía que estudiar un libro que se llamaba Breve Historia Argentina, que era enorme, enorme, enorme. La cantidad de páginas, no sé, eran como 1200 páginas que tenía que leer para poder dar el examen de ingreso. Y hoy en día agarras YouTube, pones Algo habrán hecho de Pergolini y te explica todos los detalles lujo por lujo, viéndolo a través de un video. Miren la facilidad que sería hoy en día poder estudiar ejemplo histórico, cosa que antes tenías que comerte todos los libros y era muy complicado, pues se necesitaba mucho tiempo. Lo que yo aprendía, quizás, y no sé, por decir algo, en 6 meses, en un video lo aprendía en 10 días. Era mucha la diferencia. Pero bueno, esta parte más o menos tiene que ver con el aprendizaje. Si no, no vamos a playar tanto por el tema de que se me va a cortar el video. Vamos a la tecnología, la parte nuestra, digamos, ¿no? La tecnología, podemos encontrar que están las redes de conocimiento, las redes sociales y el medio de comunicación. Ya habíamos dicho medio de comunicación, ¿no? En este caso están las noticias y periódicos electrónicos. Cuando hablo de noticias, a ver, yo recuerdo a mi mamá que para poder ver las noticias ella en la tele, o mejor dicho, para poder saber sobre las noticias que había pasado durante el día, o el día anterior, tenía que esperar a las 12 del mediodía.
había 5 canales de aire, nada más. Era el 2, el 7, el 9, el 11 y el 13. Y recién ahí a las 12, cuando empezaba el noticiero, se empezaba a enterar de la actualidad de nuestro país y del mundo. Bueno, hoy en día eso no pasa. Hoy en día tenés 80.000 canales de aire y de cable, no sé, Crónica TV, TN, hay miles, y inclusive entrando a internet de todo el mundo. O sea que hoy te enterás de las noticias al instante. Muere un famoso o nace alguien importante y te enterás al minuto. O, no sé, una guerra que pasa, una bomba que se tira en la franja de Gaza o algo, nos enteramos todo al instante. Tiene que ver con la información. Impresionante. El tema de periódicos electrónicos, lo mismo. Para poder enterarme otra vez de los periódicos, en ese tiempo tenía que esperar que el canillito te tire el diario en tu casa, o si no, levantarte temprano e ir al puesto de diario y comprarlo. Si no, no te enterabas nada. Bueno, hoy en día, en Estados Unidos, por ejemplo, imprimen miles y miles y miles de periódicos electrónicos, apenas son las 12 horas. ¿Sí? Salen todas las noticias al momento. Inclusive ahora está lo digital. Entonces, por internet no hace falta nada de papel. Bueno, esos serían los medios de comunicación. ¿Sí? Bueno, como dijimos, ¿qué tiene que ver la tecnología? Tiene que ver que, bueno, que las noticias, gracias a la tecnología, nos enteramos al instante, y lo mismo pasa con los periódicos digitales. Recuerden que esta palabra, NTIC, primero era TICS, que significaba tecnología de información y comunicación. Después se le agregó la N al año siguiente, ¿no? Nuevas tecnologías de la información y comunicación, significa nuevas. Porque nuevas no abarcaban solamente computadoras, dispositivos, sino también se abarcaban, no sé, por decir algo, planchas inteligentes, robots, máquinas para la agricultura, y bueno, y así hasta relojes inteligentes. Bueno, entonces abarcaba todo eso, ¿sí? La NTIC. Y la NTICS, ya al final con X, tenía que ver con la conectividad, ¿sí? Porque si yo quiero enterarme de algo, por ejemplo, necesito el televisor. Bueno, mi televisor para comunicarme sería la comunicación. Pero si no tengo energía eléctrica, no voy a prender la tele. Entonces esa sería la conexión, la conectividad. O sea, depende uno del otro. Si no, la tecnología tiene que tener conectividad para tener comunicación. Bueno, acá tenemos redes de conocimientos y redes sociales. Cuando yo mandé a hacer un trabajo que eran redes, un trabajo de investigación, muchos me pusieron redes sociales. Las redes sociales es una parte de redes. Redes sociales tiene que ver con, con ciertas redes, por ejemplo, Facebook, Twitter, Messenger, Chat, WhatsApp, YouTube. O sea, el ejemplo, por ejemplo, de Facebook. Si yo quiero saber la historia de Facebook, ¿cómo comenzó? Bueno, la historia de Facebook comenzó, ya que estamos con tema de información, comenzó
el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, lo que él vio era cómo se podía hacer para que los estudiantes pudieran compartir archivos para el tema de estudio. Por eso lo creó al principio, era un grupo, era para ese grupo, no era para todo el mundo. Después se dio cuenta que se podía ampliar esa capacidad y se empezó a utilizar para buscar personas, ¿no? Personas que, qué sé yo, que en ese tiempo vos no le viste más porque se fue a vivir a Europa, o amigos que se fueron a trabajar a Estados Unidos, o estaba buscando parientes que no sabían más de ellos. Entonces pasó a ser como buscador de personas, y ahí se agregó el Messenger. Pero con el tiempo se fue agrandando cada vez más, y ya a ella empezaron a ingresar empresas, con publicidades, se podía buscar hasta trabajo, en fin, hasta los días de hoy, ¿no? Entonces, vos ahí podés compartir también videos, audios, fotos, imágenes serían. Lo mismo pasa con el resto, ¿no? Mark Zuckerberg lo que quería era tener cada vez más usuarios. Entonces, lo que hacía era tratar de que no tenga una competencia, y por eso compró el Instagram, y luego también veía que el WhatsApp estaba creciendo y también lo compró. O sea, es dueño de las 3 redes sociales quizás más importantes que se utilizan actualmente, porque el WhatsApp iba creciendo y era mucho más práctico. El tema de videollamadas y esas cuestiones. Bueno, eso más o menos es rápidamente la historia, ¿no? Eso tiene que ver con las redes sociales. Ahora, redes de conocimiento, redes, ¿qué serían? Sí, que sería la palabra importante. Que eso lo voy a dar porque cuando hablamos de redes, es muy amplio redes para explicar. Tengo que hacer otro mapa conceptual, explicar las diferentes ramas de redes. Pero voy a tratar de ser simple y resumir todo. Yo tengo acá una computadora. Mi vecino tiene otro. Y me quiero comunicar con el vecino. Eso es una red pequeña. Ahora, si yo quiero comunicarme con el barrio, es una red un poquito más grande, pero es una red. Ahora, si yo me quiero comunicar con todo Moreno, eso se llama LAN. Ya sería una red de área local. Es una red que tiene que ver con una ciudad o un pueblo. Después está la WAN, la MAN. Una sería la de un país, y el otro sería de un continente, ¿no? Obviamente, no hay muchos continentes. África, Asia, Europa, Oceanía, América, agreguemos la Antártida si quieren, continente blanco, África, bueno. Y la red de redes de todo el planeta, conexión de todos los continentes, es Internet, la red de redes. Eso es simplemente, más o menos, para que tengan una idea, qué sería cuando hablamos de redes. Pero bueno, como dije, es muy amplio, entonces tendría que hacer una clase aparte para explicarlo con detalle. Recuerden que esta clase que estoy grabando ahora, tiene que ver primero con el armado de un mapa conceptual. No importa que quizás ustedes en este momento vean ustedes van a ver esto invertido, las letras. Lo importante es que ustedes me entiendan a mí. Entonces yo, cada palabrita que veo de acá, voy explicando qué es lo que tengo que decir. ¿Se entiende? Entonces, ustedes tendrían que ver el archivo que yo les mandé a medida que yo fui explicando, ¿no? Porque ahí sí está bien con detalle. Esto es como si yo estuviera en este momento en el aula, habíamos dicho, ¿no?
no lo estoy haciendo en forma tecnológica acá, mostrando imágenes y explicando. Simplemente lo estoy haciendo como si estuviéramos en el aula. Esa era la idea. Y quizás ante el apuro de esta grabación, me puede haber olvidado de algo, ¿no? Pero bueno, esperemos más o menos que se haya entendido. Y no es fácil grabarse, porque si vos te equivocás en algo, en pequeños detalles, acá no se puede borrar y volver a rebobinar como si fuese un cassette, ¿no? Tenés que borrar todo y volver a empezar. No es fácil. Y a veces quizás uno comete pequeños errores al expresarse o al repetir palabras. Pero bueno, uno va aprendiendo sobre la marcha este nuevo tipo de modalidad sobre las clases virtuales, ¿no? Bueno, esperemos que hayan entendido. Disculpen si me puede haber olvidado de algo, pero creo que no. Cualquier cosita, nos estaremos comunicando, y yo pensaba hacerlo en directo de esta manera, ¿sí? Pero lo que pasa es que a veces o no me escuchan, o puede haber interferencia, o se corta, entonces, o quizás otro alumno ingresan después y tengo que volver para atrás, o no entiende nada después porque ingresa después. Entonces era mejor grabarlo, y cualquier cosa después ustedes me dicen que se entendió, que no se entendió, si se entendió todo, bárbaro. Bueno, muchas gracias, y bueno, nos estaremos comunicando.